Esta es la última clase que vamos a ver en virtud de que ya el lunes inician las primeras evaluaciones, los primeros exámenes parciales. Vamos a llegar hasta la interculturalidad porque yo creo que es muy pesado ya entrarle al otro módulo. El otro módulo, el módulo número 2, se refiere a lo que es el despojo de la época de la colonia, la definición de lo que es despojo. Luego viene lo que es el despojo en su época historial, despojo de las tierras, la esclavitud, la encomienda, repartimientos, etc. Luego viene la época de Justo Rufino Barrios, viene los principios rectores de la política agraria colonial de Severo Martínez Peláez, y yo creo que es demasiado cansado esto. Es más, tenemos todavía lo que es el derecho a la restitución. Lo vamos a dejar para el segundo parcial. Solamente vamos a ver el día de hoy hasta acá lo que es la interculturalidad. Ya se les envió la bibliografía, ya se les explicó en dónde encuentran esa bibliografía. Yo he ido actualizando cada una de estas cátedras, tipo magistrales y tipos de conferencias para ustedes. En la Corte Suprema de Justicia, en el Banco de Guatemala, en la Corte de Constitucionalidad, en todas las bibliotecas ustedes encuentran de lo que es los aspectos relacionados con los derechos de los pueblos indígenas. Les mandé más de 100 bibliografías para que ustedes puedan consultar, que cada uno pues prácticamente tiene su propia concepción ideológica, y caemos en lo que es realmente una situación muy difícil de lo que ha pasado la sociedad guatemalteca, principalmente relacionado con los grupos étnicos. Miren, todos aquellos que recibieron mis clases, todos los alumnos que estuvieron presentes y que se esforzaron en estar presente en cada una de ellas, yo sé que el día del miércoles, el día del examen, no se les va a dificultar. Yo soy enemigo de los exámenes, pero los reglamentos, tantos relacionados con la academia, nos exigen pues que debemos de realizar las evaluaciones. Pero esas evaluaciones, jóvenes, no tienen que ir con ningún sesgo. No tienen por qué llevar mala intencionalidad. Al contrario. Se les pregunta aspectos que se les han explicado. Pero es lógico, aquel que no haya llegado a clase va a andar realmente preocupado y en la calle de la amargura. Por eso se les mandó la bibliografía. Para los que no pudieron hacer la clase, pues que vayan a la bibliografía y ahí van a encontrar el material, el cual se pueden fortalecer culturalmente y hasta ampliar más los conocimientos. Un joven me preguntaba hace un momento con respecto al link o al código que se va a utilizar el día del examen. El por qué es que la facultad modificó el sistema de enviarle los códigos o los links antes del examen a los alumnos. En virtud de que particulares, forasteros y gente, que se presta al juego, se ha sometido a evaluaciones
de ciertos estudiantes, y lo cual se ha llegado a comprobar y se detectó. Entonces yo creo que el último día y la hora del examen como que se les va a mandar a ustedes los códigos donde ustedes se van a ingresar a someterse a las evaluaciones. Por ejemplo, fíjense, en derecho penal les ponen un caso en donde hay que hacer una fundamentación y, si es posible, un pequeño análisis técnico jurídico en donde la misma ley no lo da. Pero como el estudiante no tiene ese alcance, como el catedrático no le ha enseñado cómo investigar, como el catedrático no le ha enseñado cómo hacer la interpretación técnica jurídica de los aspectos fácticos, por ejemplo, de un caso. Entonces, y le plantea un caso. ¿Qué hace el estudiante? Y si el estudiante es procurador, se lo plantea a su jefe, a su licenciado, y el licenciado lo que le dice: mira, ¿y a qué hora es el examen? A tal hora. A ver, dame el link, dame el código. Y el licenciado mira el caso y principia a resolverlo. En el presente caso, utilizando la teoría del delito, y los elementos fácticos del mismo, por lo tanto, con fundamento en el artículo tal, resuelvo la forma siguiente, esto. Señores, eso es lo que se ha detectado, que se han sometido gente, particulares, a los exámenes. Por eso es que se dio este fenómeno, este caso. En mi caso particular, por el momento, yo creo que van a seguir utilizando el mismo que ustedes utilizan para entrar a mi clase. Yo creo que ahí mismo ustedes, ahí se meten al examen y toda la cuestión a la hora del examen. Salvo prueba en contrario, que me digan que tengo que cambiar el link, que me digan que tengo que cambiar esto y lo otro, aunque ya está regulado. Pero si es el caso, previo al examen se les dice: jóvenes de la sección B, el link o el código que deben de utilizar para el examen es tal. Entonces, se les va a enviar con horas o días de anticipación para que después no vayan a estar ustedes discutiendo que no se les envió o que no lo tenían, etcétera, etcétera, o que no les llegó. Porque hay alumnos que quieren sorprendernos. No sean así. Pierde, pierde. Gana, gana. Pero no nos van a, ya en estas alturas, ya no nos van a sorprender. Es cierto que se la saben todas. Nosotros, pues, desde luego, estamos aprendiendo a manejar esto, lo que es las cuestiones virtuales, internet, etcétera, etcétera. Y ustedes saben todo esto. Por ello es que se está cambiando el procedimiento. Y también se cambió el procedimiento por lo mismo también de los materiales. Pero es porque ustedes mismos han causado la problemática. Yo les voy a enviar laboratorios a partir de ya del segundo y tercer examen. Les voy a mandar sus laboratorios. Pero el que ha estado conmigo en las clases no tiene por qué preocuparse. Esas clases no llevan mala intención, no llevan sesgo. Solo es de ver ese nivel de enseñanza-aprendizaje, hasta dónde es que hemos llegado y que lo que nos permite y nos exige, pues, la academia y la facultad. En ese orden, jóvenes, de la explicación que les he dado relacionado a lo que ha sucedido, vamos a cambiar de tema y vamos a entrar de lleno a lo que es la temática de la clase de hoy. Miren, cuando hablamos, pero antes de que se me olvide, quiero decirles, jóvenes, que estamos elaborando el examen y vienen 15 preguntas de todo de lo que nosotros hemos venido platicando. Bueno, pues sí. Cuando hablamos, fíjense, pues, esto ya se los expliqué, pero como nos va a dar tiempo para
que analicemos esta clase. Precisamente por ello es que estoy un poco despacio y la vamos a iniciar porque la vez pasada la avanzamos un poco. Pongan atención. Cuando hablamos de la interculturalidad, miren, nos estamos refiriendo a una institución en donde existe un proceso de comunicación, quitemos eso ahí, en donde es un proceso de comunicación, es un proceso de interacción, es un proceso de relación entre culturas. Entre culturas en donde éstas deben de interrelacionarse unas con otras. Principalmente cuando nos referimos a las relaciones interculturales de los grupos étnicos. En Guatemala existen varios grupos étnicos, quichés, cachiqueles, sutuiles, pocomames, mayas. En mayas, pues, teníamos la cabeza, en donde va a existir una reunión de esos grupos étnicos. Vienen grupos del Perú, grupos de Costa Rica, de Nicaragua, etcétera, etcétera. Esa comunicación directa que van a tener en esa reunión, esa interrelación que van a tener con respecto a la cosmovisión, con respecto al derecho consuetudinario, con respecto a los aspectos sociales, económicos, políticos, jóvenes, es lo que se le llama interculturalidad, esa relación estrecha entre las mismas. Pero entre esa relación de interculturalidad, entre esa interacción, no debe de haber sesgo. No debe de haber ningún tipo de mediatización de un grupo con otro grupo. Sin embargo, van a haber planteamientos de discriminaciones, van a haber planteamientos de cuestiones selectivas, de exclusión, van a haber cosas de despojo. Señores, si de eso se trata la interculturalidad, de esa interrelación, de esa problemática que se va a plantear en una relación. Pero tengamos claro y preciso que en esa interculturalidad, en esa interacción, nadie es más que otro. Todos aceptan, se aceptan las mismas reglas del concepto. Todos están en las mismas condiciones de igualdad. Porque el objetivo de esa interacción es la de aprovecharse y de conocer aspectos culturales de los otros grupos étnicos. Eso es lo importante de esa relación. Bueno, con ese preámbulo, ustedes ahora ya saben qué es. Aquí lo que hay es más argumentos, más carnita, en donde vamos a obtener más cultura general y el día del examen no tenemos por qué perdernos. Porque se les va a preguntar el elemento principal o el principio fundamental relacionado con la interculturalidad para que no existan sesgos, para que no haya desigualdad. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese principio en donde realmente nos vamos a comunicar, se va a comunicar los grupos étnicos y vamos a resolver en condiciones de igualdad, en donde ningún grupo es más que otro, sino que todos vamos a aprender de nosotros mismos?
Aquí estamos refiriéndonos a un grupo realmente ético, a un principio de valores axiológicos, de los cuales esos participantes tienen pleno conocimiento. Eso es lo fundamental de esta temática. Yo cuando principié a estudiar derechos de los pueblos indígenas y cuando me puse a investigar ahora dando clases con respecto a la interculturalidad, yo decía, yo sé que aquí hay varias culturas, decía, pero ¿cómo es que esto funciona? Es esa comunicación, es la interacción entre ellas mismas para obtener provecho de las mismas, pero se debe de actuar con ciertos principios éticos para que no haya desigualdad, para que no haya mediatización, que no se criminalice un aspecto con el otro. No, esto es en paz y esto es en vías de la cultura que debe de prevalecer en cada uno de los grupos sociales. Bueno, entonces, la interculturalidad es el proceso de comunicación, de interacción entre personas o grupos con identidades de culturas específicas diferentes. Hablábamos que viene un grupo del Perú, de Nicaragua, de Costa Rica, los grupos étnicos de Guatemala. Entonces son varios grupos donde no se permite, fíjense, que las ideas y acciones de una persona o del grupo esté por encima del otro. Lo que yo les explicaba. Favoreciendo en todo momento el diálogo, la concertación y con ello la integración y convivencia enriquecida entre culturas. Es eso, es ese enriquecimiento que se va a obtener después de haber realizado esa relación de interacción entre todos. Bueno, la interculturalidad está sujeta a varios diversidad, hegemonía cultural, política, economía de los países y de las regiones. Obstáculos comunicativos como el idioma y la diversidad lingüística. Políticas integradoras e integracionistas de los estados, jerarquizaciones sociales. Sistemas económicos excursionistas y que sustentan hegemonías ideológicas mediante la discriminación y la acción política de menoscabo de las identidades nacionales, así como diferentes niveles de desconocimiento entre grupos culturales de los mecanismos sociales y políticos para el ejercicio de los derechos civiles y diferencias en el ejercicio pleno de las personas y de los derechos humanos y de género. Es ese conglomerado de aspectos que se deben de ejercitar en el determinado momento de esa interacción. Entonces, vamos a borrar este objetivo donde nos quedamos. Pero ya prácticamente ya les di las palabras de las preguntas de examen. Bueno, démosle pues. La definición del concepto de interculturalidad, jóvenes, apunta a describir la interacción entre varias culturas de un modo horizontal y sinérgico. Cuando hablamos de varias culturas desde el punto de vista horizontal, es porque se encuentran iguales y en las mismas condiciones. Si yo les hablara desde el punto de vista de culturas verticales, estaríamos hablando de un punto de vista dominante, de una jerarquización. Pero como les he mencionado con anterioridad, que lo que existe es un modo horizontal sinérgico de los mismos. ¿Por qué? Porque se encuentran en las mismas condiciones de igualdad. Esto supone entonces que ningún tipo de relaciones interculturales impone el respeto hacia la diversidad.
aunque es inevitable el desarrollo de conflictos, es porque estos se resuelvan a través del respeto, el diálogo y la concertación. No debe de haber ningún aspecto dicotómico, no deben de haber aspectos que se diferencien, no deben de haber aspectos que entren en contrapesos, que se confronten. No, es a través del diálogo y a través de la concertación entre los grupos que deben de darle solución a cada uno de los conflictos que se están presentando. Por ejemplo, puede venir un grupo de México a explicar del gran despojo y de la gran matanza que hizo Hernán Cortés. Y aquí en Guatemala le hacen otra contraposición de que no fue tan grande la matanza con Pedro de Alvarado. Pero Hernán Cortés realizó realmente unas estrategias de engaño, lo mismo que hizo Pedro Alvarado en Guatemala para matarse entre los mismos grupos étnicos. Entonces, esas relaciones de diálogo, esas relaciones de planteamientos que se dieron, es lo que llevan entonces al diálogo y la concertación de aprender de una cultura con la otra, en las mismas condiciones, pero que no debe de existir ninguna sobre la otra en igual de condiciones. Bueno, pese a que la idea de interculturalidad desde la globalización nació hace relativamente poco, no fueron pocos los investigadores de la comunicación, antropología, el marketing, que han trabajado sobre el concepto, porque la noción se diferencia de multiculturalismo. Fíjense, la diferencia se diferencia del multiculturalismo y del pluralismo. Eso lo vamos a ver después. Y por su intención directa y su accionar propositivo de promover el diálogo y el acercamiento entre culturas. La noción se diferencia de multiculturalismo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de multiculturalismo, nos estamos refiriendo a varias culturas específicas de ciertos grupos. Y cuando hablamos de un pluralismo, vamos siendo un poco más reducidos, pero también pluralismo jurídico. Es cuando participan varios sectores en la creación de, por ejemplo, de normas que van a fortalecer el esquema o el sistema eminentemente jurídico. Pero acá entonces se refiere al acercamiento entonces de todas esas culturas. La interculturalidad se refiere a la interacción comunicativa que se produce entre dos o más grupos humanos de diferente cultura. Una cultura no evoluciona sino es a través del contacto con otras culturas. Pero los contactos entre cultura pueden tener características muy diversas. En la actualidad se apuesta a la interculturalidad, que supone una relación respetuosa entre culturas. No hay culturas mejores ni peores. Evidentemente, cada cultura puede tener formas de pensar, sentir y actuar en las que determinados grupos se encuentran en una situación de discriminación. Pero si aceptamos que no hay una jerarquía entre las culturas, estamos postulando entonces al principio ético, cuando no hay jerarquía, no que existe un sistema eminentemente horizontal, que considera que todas las culturas, este principio ético considera que todas las culturas son igualmente dignas y merecedoras de respeto. Los que yo le mencionaba en un principio. Eso significa también que la única forma de comprender
correctamente a las culturas es interpretar sus manifestaciones de acuerdo con sus principios culturales, con criterios culturales propios, aunque esto no debe suponer eliminar nuestro juicio crítico, pero sí que supone que inicialmente, dejando en suspenso hasta que no hayamos contenido la complejidad simbólica de muchas de las prácticas culturales. Digamos, la interculturalidad, entonces, es esa interacción entre culturas que favorece la integración y la convivencia, permite afrontar de manera creativa el choque entre culturas, en donde ningún grupo está por encima del otro, lo que hablábamos con anterioridad. Es un proceso que no está libre de conflictos, ya que cada grupo tiene su propia cosmovisión. Es lógico. Cuando hablamos de la cosmovisión, se los he venido mencionando, que lo vamos a ver adelante, es parte de la idiosincrasia, es parte de la identidad. Esa cosmovisión es parte de la cultura de los grupos étnicos. ¿Y cómo se puede demostrar esa cosmovisión? Por ejemplo, cuando yo les mencionaba, cuando se ponen a hacer fuego enfrente de la Corte Suprema de Justicia para que supuestamente los espíritus les hablan de la conciencia a los jueces y que dicten resoluciones favorables. Sí, pero es que es parte de la cultura, jóvenes. ¿Quién de ustedes no ha visto cuando, si no han ido ustedes a ver ningún rito de esa naturaleza, lamentablemente la misma situación no lo permitió, pero a mí me hubiera gustado llevarlos, por ejemplo, a Sololá, a Santa María, ¿qué? El Quiché, allá por Chinique, hay otros lugares en donde, señores, ellos se ponen a adorar al fuego, se ponen a adorar al sol, adoran a la luna, a la lluvia. Ellos es su propia cosmovisión. Me hubiera gustado llevarlos cuando ellos aplican su justicia, el derecho consuetudinario, cuando con un chicote de durazno se ponen a darle palos a los que han cometido infracciones, cuando los desarraigan y los sacan de su territorio y nos los mandan, supuestamente nos los mandan para acá. Miren, a mí me hubiera gustado que ustedes vieran todos estos aspectos culturales de estos grupos. Cuando miremos el pluralismo jurídico, se van a dar cuenta ustedes que ese derecho consuetudinario es económico, es un derecho cumplido, es un derecho rápido, en donde los mismos ancianos, los ancestros, son los que resuelven en casos particulares de estos. Y son los que coadyuvan al ordenamiento jurídico plenamente establecido como el ordenamiento ordinario nuestro. Ayudan a resolver casos. Si no estuvieran hubieran más metidos más presos en las cárceles, que hay 27,000, 28,000 presos en las cárceles en Guatemala que no caben. Dejen de copiarle a Bukele. Bueno, la interculturalidad busca establecer una situación de tolerancia, intercambio, respeto, diálogo y consenso entre los diferentes grupos étnicos y culturales, donde cada grupo se nutre del otro, aporta y recibe del otro, sin estar arriba del otro, sin ofensas, sin mediatizaciones, sino en un plano eminentemente horizontal. Entonces, es el ejercicio de la tolerancia que debe propiciar una política incluyente para eliminar la exclusión social. Es decir, pues que se debe de eliminar esa discriminación
Se debe de eliminar las exclusiones a los grupos étnicos en el país. Entonces, todo ello lo analiza y lo mira lo que es también parte de la interculturalidad como aspectos culturales de cada uno de los grupos étnicos. En Latinoamérica, a inicio de la década de los 80, se introduce el enfoque de interculturalidad en los proyectos de educación bilingüe. En esta etapa se le considera como un elemento que busca el reconocimiento y la cultura de los pueblos indígenas, así como un instrumento que permita conocer y entender a personas de culturas diferentes. Se entendió como un enfoque exclusivo para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Desde ese punto de vista, desde ese enfoque, significa que esa participación de la interrelación entre las culturas era regularmente, y la mayor parte era con enfoques de derechos de los pueblos indígenas. En la actualidad, supera el campo educativo, ingresa al debate de la diversidad cultural. Ahora, actualmente, la interculturalidad supera el campo educativo, ingresa al debate de la diversidad cultural. Al relacionarse diversos actores sociales, contiene más significados que nos obligan a hacer una reflexión sobre la autoestima, la identidad, la tolerancia, el respeto y el reconocimiento del otro. La evolución de esta perspectiva actualmente pondera no solo su relación con la educación, sino que es un enfoque transversal al quehacer humano. Entonces, aquí nos vamos a introducir filosóficamente, entonces nos vamos a introducir a este campo de la cultura. Entonces, la cultura es la forma de vida de un grupo social o de un pueblo, de conformidad con su geografía y su momento histórico. Pero si hoy el día del examen les pregunto, ¿es una sociedad humana establecida en un territorio, ¿sí?, el cual se desenvuelve a través de ciertos organismos estatales y que a la vez tiene personalidad jurídica? Jóvenes, si me estoy refiriendo a una sociedad humana establecida en un territorio determinado y que ésta tiene personalidad jurídica, no me vayan a poner ahí qué es la cultura, porque la cultura es la forma de vida de un grupo social, de un pueblo, de conformidad con su geografía y su momento histórico. Entonces, la definición que les di anteriormente me estoy refiriendo a lo que es el Estado de Guatemala, a un Estado en general. Entonces, no confundamos una cosa con la otra, porque cada definición, cada aspecto relacionado con el examen trae sus elementos, trae su naturaleza jurídica, trae características donde nos hace reflexionar y decir, bueno, aquí la respuesta es interculturalidad. Aquí la respuesta es ladino. Aquí la respuesta es criollo. Aquí la respuesta es mestizo. Señores, me tienen que sacar los 30. Bueno, miren pues. Sí, sí está buena la cosa, hombre. Sigamos. La convivencia humana, yo me río porque les estoy dando el examen. Miren pues, la convivencia humana ha permitido fortalecer las prácticas y dinámicas que permiten la producción de satisfactores. A estas prácticas en su conjunto se les llama cultura.
Se puede entender en sentido general a todo aquello con lo que el hombre afina y desarrolla sus innumerables cualidades espirituales y corporales. Procura someter el mismo orbe terrestre con su conocimiento y trabajo. Progreso de las costumbres e instituciones finalmente a través del tiempo. Expresa, comunica y conserva en sus obras grandes experiencias espirituales y aspiraciones para que sirvan de proyectos a muchos e incluso a todo el género humano. Bueno, desde luego, cada uno de estos componentes culturales adquiere diferentes dimensiones en cada sociedad, lugar y momento histórico. Aspectos fácticos de los cuales yo les he mencionado anteriormente cuáles son. Si se interpreta el contenido de la definición de cultura, se estará en la posibilidad de atender qué significa la interculturalidad en un país como Guatemala. Entonces, la cultura son unos conocimientos que permanecen geográficamente en determinado territorio. Esos aspectos relacionados hablemos de la idiosincrasia, de la forma de ser, de la identidad. Todo ello conforma la interculturalidad y es la forma como nosotros tenemos que interpretarla, principalmente a nivel nacional. Basado pues al aspecto desde el punto de vista como nosotros lo estamos analizando. Ahora bien, Obdulio Papa Santos en su obra La interculturalidad, enfoque académico, la define como el proceso que conlleva la posibilidad de la convivencia entre culturas. Es lo que hemos venido hablando. Sabiendo que existen vínculos y valores comunes también, así como la necesidad de establecer relaciones entre ellas, también ya lo vimos, puesto que son interdependientes y a la vez son potenciadoras de desarrollo, también en tanto se tenga la disponibilidad de aprender de una y de las otras culturas. Obdulio Papa Santos nos da una definición de todo lo que nosotros hemos venido analizando y estudiando. Todo lo que hemos visto, lo que hemos analizado, él aquí los sintetizó con esta definición. Bueno, entonces sigamos, ya vamos llegando. La interculturalidad debe entenderse entonces como una relación entre culturas, en las que se persigue unificar intereses comunes que logren la unidad de las diversidades positivas para las culturas que están teniendo esa relación. Por lo que la interculturalidad de la sociedad guatemalteca se hace necesaria para lograr una estrecha relación entre los miembros de los diferentes pueblos y étnicas indígenas, con el sistema económico, político, gobierno, universidades y la comunidad internacional. Para lograr la integración de las diferentes culturas, principalmente las dos mayoritarias en el país, que permitan a la más vulnerable, los grupos indígenas, el derecho a participar y tener acceso al desarrollo económico, político y social. Por lo que la relación entre culturas debe de ser de armonía y una convivencia de tolerancia. Ante esta diversidad cultural, a esto se le llama interculturalidad. Jóvenes, hasta aquí vamos a llegar.
para el día del examen y nos miramos el día miércoles. Si hay alguna duda, pues, bueno, tenemos un par de minutos. ¿Qué decía, compañera? ¿Aló? Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Lick. Buenas tardes. Disculpe, nos vamos a conectar a la clase el miércoles. Usted acaba de llegar, ¿verdad? No, Lick, le escuché la clase, pero no escuché si dijo si había que conectarnos o solo entramos al examen. Pero usted acaba de llegar. ¿Qué fue lo que yo dije, ves? No les expliqué el problema que tenemos, que se examinan otros por ustedes. Y por eso es que le están cambiando el código o el link de exámenes. ¿Usted no escuchó eso cuando yo lo dije? Sí, Lick, pero eso es diferente a si nos vamos a conectar o no a la clase. Pero si clase no va a haber el miércoles, lo que va a haber es examen. Ok. No, es que no sé, yo no le entiendo qué es lo que usted me quiere dar a entender, discúlpeme. ¿Me puede hablar Disculpe, más? es que algunos catedráticos piden que nos conectemos a la clase y a la vez hacer el examen. Era mi duda. Ah, ya le entendí. Quiere decir que en vez de la clase, ustedes se van a examinar con el mismo código. Exacto. Con el mismo código. No, por supuesto que hay link para el examen, pero algunos piden que nos conectemos a la clase. Sí, con usted ya es el segundo que hemos dialogado al problema. Mire, pues, te voy a explicar. Nosotros nos examinamos el día miércoles. Si van a utilizar el mismo código de la clase para que ingresen al examen, yo creo que se los vamos a informar. Jóvenes alumnos, utilicen el mismo código de clase. O si no, jóvenes alumnos, el código del examen es tal. Se los vamos a comunicar un día antes del examen para que evitemos problemas y que no anden ahí diciendo que no se examinaron porque no pudieron entrar. Entonces tenemos que tener todo por escrito, que se les informó que el código era tal y que se utilizó tal código y se les informó. Porque tenemos muchos problemas, que hay muchos jóvenes que realmente como que les encanta el problema, y a mí no me gustan los problemas. A mí me gustan las cosas claras y reales. A mí no me gustan andar que sí, que no. Se les va a informar si se van a examinar con el mismo código de clase o se les manda otra. Pero se les va a informar un día antes o antes del examen. Así que a nadie se le va a sorprender, a nadie. Porque no quiero que digan, no me examiné porque no pude ingresar. No me examiné porque no me dieron el código. No. Ustedes tienen su bibliografía y además de ella, pues, se les va a confirmar cuál va a ser el procedimiento de examen. Por favor. ¿Sí? Gracias, Lick. A la orden. Ahí estamos. Ya quedó todo claro, Lick. Gracias. Feliz noche. Pero que él no quiere entender. Buenas noches, Lick. Descanse. Buenas noches, Lick. Feliz noche, Lick. Dios. Feliz noche, Lick. Dios.